Si tengo un tornillo de 8 milímetros y tengo una llave de 8 milímetros, listo, ya tengo todo resuelto. Quiere decir que esta llave es la que va en el tornillo que tenemos de recién. ¿Bien? ¿No? ¿Cómo que no? Si dice 8 milímetros ahí. Y este tornillo es de 8. ¿Qué pasa? ¿Cómo que va la de 13? ¿Esta, la de 13? Ahí dice 13. Pero, para. ¿Qué pasó acá? Que alguien me diga qué pasó acá. Mira muy bien. ¿Sabes qué es esto que está acá? Seguramente que sí. Es un tornillo con su respectiva tuerca. ¿Y esto que está acá? Muy bien. Son llaves las cuales se utilizan para ajustar o también desajustar los tornillos o bulones, según como le digan en tu país. Y presta atención, porque esto que te voy a explicar seguramente te pudo haber pasado o tal vez nunca te pasó y tal vez nunca te diste cuenta. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que la medida con la cual se pide un tornillo o un bulón nunca, pero nunca te va a coincidir con la numeración de la llave que se necesita para ajustar o desajustar el tipo de tornillo que estás midiendo. Pero, ¿cómo es eso? No lo entiendo. ¿Cómo ocurre eso? Tranquilo, tranquilo. Ahora te lo explico. Mirá. Primero te cuento una breve historia de la vida real. Esto me pasó cuando era chico y estando en el taller de mi papá, una máquina necesitaba un tornillo de los cuales yo ya estaba acostumbrado a utilizar y justamente es la medida que tengo acá. Bien. Para poder sacar y colocar este tipo de tornillos necesitaba la llave de 11. Y eso me acuerdo de memoria porque la llave más usada en ese tipo de taller era la llave de 11. Ya sé, en otros talleres tal vez la más usada sea la llave de 10 milímetros o tal vez la llave de media pulgada, depende del taller. Pero acá la que más usaba era la de 11 milímetros y eso lo tenía grabado en mi cabeza. No había forma que me equivoque. Como ese tornillo se había roto, me fui, esto por cuestión mía, tomé la iniciativa y me fui solo a una ferretería a pedir el tornillo que se me había roto. Pero, cosa de chicos, no llevé el ejemplar que estaba roto, es decir, el tornillo exacto que necesitaba. Pero tenía bien claro que la llave que usaba era la de 11. Así que, ¿qué hice? Le pedí al ferretero que me dé un tornillo de 11 milímetros. Hasta ahí, todo bárbaro. Entonces el ferretero me dice, mira, de esa medida no tengo. ¿Podés traerte la muestra? Entonces, ¿qué hice? Pegué la vuelta hasta el taller, busqué la muestra que estaba dañada y se la llevó al ferretero. Cuando el ferretero lo mira, me dice, mira, este tornillo no es de 11, es de 7 milímetros. Mi cara se transformó y le dije, no, es de 11 milímetros. Que sí, que no, que sí, que no. Me dice, ¿por qué decís que es de 11 milímetros? Claro, dígame de qué largo y de qué color. Y porque siempre uso la llave de 11 milímetros. Y el hombre se empezó a reír. Claro, se dio cuenta de mi error. Así que buscó una llave de 11 milímetros y colocó la llave de 11 milímetros en la cabeza del tornillo de 7 milímetros. Y ahí tuve una visión. Por eso todo lo que tenía pensado hasta ese momento se me había desplomado, literalmente. ¿Por qué? Porque el hombre tenía razón, porque la forma de medir los tornillos es diferente a la medida que tienen las llaves. Las llaves, como por ejemplo en este caso lo que tiene la numeración que tiene acá, está calculado para el tipo de cabeza de tornillo que tenemos que ajustar. En cambio, la numeración que tienen los tornillos corresponde al diámetro del espárrago, del cuerpo, del tornillo o bulón que tenemos como referencia de medida. ¿Se entiende? Pero esto va más allá, porque incluso ni siquiera después en la escuela técnica me lo explicaron. O sea que son detalles muy importantes, parecen simples, cotidianos, pero que tienen mucha importancia a la hora del día a día cuando tenemos que trabajar con bulonería de diferente tipo. Mirá, para que lo entiendas mucho más fácil y mejor, vamos a hacerlo de la forma más simple. Cuando vos tenés que tomar la referencia de la medida de un tornillo, en realidad lo que estás necesitando es la medida del diámetro del espárrago. Es decir, lo que estás viendo ahí, ese circulito, ¿lo ves bien? Bueno, es el diámetro de esa medida. En este caso te lo voy a dar como ejemplo en milímetros. Bien, por ejemplo, 8 milímetros. ¿Por qué? Porque ese es el diámetro que vamos a tener en cuenta para pasar por un agujero o por una tuerca de esa medida, de 8 milímetros. Bien. En cambio, lo que estamos midiendo como una referencia diferente es el diámetro de la cabeza del tornillo. En este caso, una cabeza de forma hexagonal, de 6 lados. ¿Está bien? Por esto que tenemos dos medidas diferentes. Número 1, el tamaño de la cabeza en diámetro y el tamaño del espárrago en su diámetro. Con lo cual, el de la cabeza es el que no vamos a tener en cuenta y es el que menos nos interesa. Pero sí nos interesa cuando tenemos que sacar el tornillo o bulón. Antes que nada te voy a borrar esto de acá y este número de acá para que no te confundas porque son las dos magnitudes de las cuales te estaba hablando. Que una es el diámetro del espárrago del tornillo y el diámetro de la cabeza del mismo. Si por ejemplo en este diámetro tengo
8 milímetros, por regla general nos va a corresponder una cabeza hexagonal de 13 milímetros. Pero ¿qué pasa si quiero saber otras referencias parecidas? ¿A cuánto me corresponde un diámetro diferente a 8 con respecto al que tengo acá, esta relación con el de 13? Bueno, te comento. Seguramente muchos se preguntarán si hay algún tipo de cálculo para hacerlo. Y lo cierto es que sí, existe una forma de hacer este tipo de cálculo de relación entre los dos tamaños y medidas, pero eso depende de cada país y de cada norma, y explicarte cada uno de esos sería volverte loco, así que te lo voy a hacer bien simple. ¿Te gustaría tener una lista, por lo menos separado en milímetros o en pulgadas? Bueno, quédate tranquilo que ahora te voy a mostrar esa listita de las equivalencias de cada uno. Por eso, como decía mi tía Betty, si la podés hacer fácil, no la compliques, querido. ¿Sabías también que existen algunos medidores como reglas para tomar las medidas de los diámetros de los tornillos? Es una forma práctica y rápida. Difíciles un poco de conseguir, vienen en plástico y en metal. Eso en caso que no tengas un calibre o algún otro tipo de herramienta de medición. Son unas tarjetitas bastante cómodas que las podés llevar encima y te sirven para el día a día. Mira, por ejemplo, en la lista de lo que corresponde a métrico, al sistema métrico, vamos a encontrar, por ejemplo, el equivalente de M12, que corresponde a 12 milímetros en el diámetro del tornillo. En este caso la correspondencia es para una llave de número 19. Es decir, que un tornillo de 12 milímetros vas a poder ajustar o desajustar con una llave de 19. Bien. Y después tenés las diferentes relaciones. Por ejemplo, M14 corresponde a 14 milímetros y la llave de 22 milímetros. Este tipo de tablas siempre está muy bueno tenerlo a mano. Así que si podés hacer una captura de pantalla, lo dejas guardado o también lo podés imprimir y tenerlo en tu taller por cualquier cosa. Bien. Por eso fíjate que siempre, a la hora de definir las medidas, lo que estamos midiendo en realidad es el tornillo en sus dos tipos de dimensiones. Primero el tema de la cabeza, como en este caso que sabemos que vamos a tener que utilizar una llave de 13 milímetros, acá nos marca 12,71. Esa diferencia es la tolerancia que hay entre la cabeza y la boca de la llave para que la llave pueda entrar sin problemas. Y después el diámetro del perno o la varilla del tornillo, en este caso 7,67, lo cual es un equivalente aproximado a 8 milímetros. Si hasta acá te va gustando el video, déjame un like chiquitito por ahí abajo, ¿eh? Ahí está, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pero, pará, vamos a complicarlo un poquito. ¿Qué pasa con una llave Allen? ¿Pasa lo mismo que acá? ¿Tengo esta misma relación? Es decir, si tengo un tornillo de 8 milímetros, ¿tengo que usar una llave Allen de 13 milímetros? No sé, Germán. ¿A vos qué te parece? Bueno, hagamos la prueba, mirá. Vamos a sacarle la tuerca. Recordad que acá teníamos que trabajar con la llave de 13 milímetros, ¿ves? Ahí está. ¿Está bien? 13 milímetros. Le sacamos la tuerca. Dijimos que tenemos el espárrago de 8 milímetros. Y ahí mismo le ponemos un tornillo Allen. Bien. Recordad, seguimos trabajando con 8 milímetros. ¿Está bien? Esto no cambia. La tuerca va a ser de 13 milímetros. Ahí lo comprobamos. ¿Está bien? Entonces dijimos 8 milímetros el tornillo, 13 milímetros la tuerca, y la llave Allen, ¿de cuánto será? ¿A vos qué te parece? Arriesga, no hay problema, ponelo ahí abajo. Vamos de nuevo. Dijimos tornillo de 8 milímetros, llave de 13, llave de 13, tornillo Allen de 8 milímetros, tuerca de 13 milímetros, y acá nos hacemos un lío bárbaro, porque ¿sabes qué? Mira, la que va es la Allen de 6 milímetros. Fíjate. ¿Lo alcanzás a ver? Vamos a poner el otro lado, el lado más recto para que lo veas mejor. Fíjate. Ahí va. Ahí se ve bien. Bien. Así que con el tema de las Allen se complica un poco, parecería. Tenemos la cabeza con su hexágono interior, que va a ser de 6 milímetros, el diámetro del tornillo 8 milímetros y la tuerca de 13 milímetros. ¿Qué te parece? A propósito, ¿cómo le dicen en tu país a los tornillos? ¿Tornillos, bulones, pernos? Bueno, déjalo acá abajo en los comentarios. Ahí está. Buenísimo. Pero como todo lo bueno se termina, y esto no es la excepción, acá en Técnica X queremos darte las muchas gracias por estar en estos programas. Y seguramente nos veremos dentro de muy, muy poquito en algún nuevo video. Pero lo más importante, espero que estén muy, pero muy bien. Y ahora tengo que comentarte algo
respecto al canal. Como los números en cuestiones económicas se van complicando, parecería cada vez más, a nosotros nos encanta hacer videos para vos, para que aprendas, pero realmente se vuelve un poco cuesta arriba a la hora de financiar cada cosa que tenemos que hacer. Así que para poder mejorar un poco la calidad de los videos y poder sostenerlo en el tiempo y que puedas seguir teniendo información gratuita, si podés ayudarnos dándonos una mano, ahí abajo habilitamos el súper gracias. Podés colaborar con lo que vos quieras, no es obligación. Eso depende de cada uno. Podés hacerlo de esa manera y habilitamos también una cuenta de PayPal si estás afuera, y también para los que están en Argentina tienen Mercado Pago, que también pueden hacerlo, está en la descripción del video. Así que desde ya, muchísimas gracias por colaborar con Técnica X y sus producciones. Así podemos sostenerlo y seguir mejorando en el día a día. Ahí está. Muchísimas gracias.